Mi yerno invitó de manera grosera a toda la familia a unas lujosas vacaciones, pero se olvidó de mí. Dijo que solo había dinero suficiente para los boletos de ellos y de mis consuegros. Yo simplemente sonreí. Que se diviertan, les dije. Cuando llegaron al hotel, yo ya los estaba esperando allí. ¿Nos estás acosando? Lárgate, me gritaron. Pero entonces se acercó el guardia de seguridad y, tras escuchar sus palabras, cayeron de rodillas pidiendo perdón. Antes de continuar con esta historia, por favor suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. Puse la mesa con la vajilla buena, esa de porcelana blanca con el borde dorado fino que Elena y yo recibimos como regalo de bodas hace 40 años. Solo 3 piezas se habían despostillado después de tanto tiempo. La luz de la tarde entraba a través de las cortinas, las mismas que habíamos colgado en 1998, bañando todo en un tono ámbar. Había preparado el plato favorito de Valeria: carne estofada con papas y zanahorias, la receta que su madre había perfeccionado antes de que el cáncer se la llevara. Las tarjetas con los nombres estaban en cada lugar, impresas cuidadosamente. Los pequeños detalles importaban. Llegaron 20 minutos tarde. Rodrigo empujó la puerta primero, con Valeria detrás de él, quien ya tenía su teléfono en la mano. Sus padres lo siguieron. Cecilia con una blusa de seda que probablemente costaba más que mi factura mensual de electricidad, y Bernardo con un saco de botones dorados. Miraron alrededor de mi comedor como turistas en un museo de la pobreza. Héctor, el apretón de manos de Rodrigo fue breve, despectivo. Gracias por recibirnos. Por supuesto, pasen. Siéntense. La cena está lista. Había colocado a todos cuidadosamente. Valeria a mi derecha, Rodrigo junto a ella, y sus padres enfrente. La cabecera de la mesa seguía siendo mía. Al menos eso. Saqué el estofado en la fuente de servir de Elena, con el vapor subiendo y el aroma llenando la pequeña habitación. Esto se ve pintoresco, dijo Cecilia, escaneando con la mirada las paredes, el papel tapiz anticuado y las fotos enmarcadas de Valeria a varias edades. Me alegra que te hayan dado el ascenso, Valeria. Trabajaste duro para conseguirlo, dije. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Estas cosas pasan cuando haces los contactos adecuados. Esas palabras dolieron más de lo que ella imaginaba. Yo había hecho 3 llamadas a antiguos socios comerciales. Pasé 2 horas al teléfono con un ejecutivo de una cadena hotelera que me debía un favor. Todo para asegurar que su solicitud llegara al escritorio correcto. Ella pensaba que había sido su capacidad de hacer contactos. Rodrigo tomó la botella de vino que yo había traído, un Cabernet de reserva del 2015, que había seleccionado específicamente para esta noche. $60 que probablemente no debería haber gastado. Examinó la etiqueta, levantando las cejas en lo que podría haber sido aprobación. Vaya, esta es una cosecha decente. Finalmente algo que vale la pena beber en este lugar. Le sirvió primero a Cecilia, luego a Bernardo, y después a Valeria. La botella se movió alrededor de la mesa en un círculo cuidadoso, saltándose mi copa por completo antes de que Rodrigo la dejara en el extremo opuesto, bien lejos de mi alcance. Valeria vio que esto sucedía, pero no dijo nada. Rodrigo tiene un gusto tan refinado, dijo Cecilia, dando un sorbo. Lo criamos para apreciar la calidad. Bernardo se recostó en su silla, estudiando mi comedor con la expresión de un tasador en una venta de liquidación. Héctor, ¿has considerado remodelar? Nosotros acabamos de rehacer nuestra cocina. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable. Solo por el valor de reventa vale la pena. Estas cortinas son maravillosas, interrumpió Cecilia, extendiendo la mano para tocar la tela entre su pulgar y su índice como si estuviera probando la calidad del hilo. Deben tener, ¿qué? 20 años. Funcionan bien, dije. Rodrigo movió su silla, las patas rasparon contra la madera del piso. Se reposicionó para crear más distancia entre nosotros, inclinándose hacia sus padres, formando un muro con Valeria en el medio. Ella giró su cuerpo para coincidir con la orientación de él, dándome parcialmente la espalda. Pasé el plato de papas. Rodrigo tomó el tazón sin mirarme. Bueno, gran anuncio, dijo sonriendo a sus padres. Vamos a hacer unas vacaciones familiares. Una semana entera en la isla tropical. Yo, Valeria, mamá y papá, nos vamos el día 21. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Eso suena maravilloso. ¿A qué hotel van? Hotel Bahía Paraíso. 5 estrellas. Playa privada. Todo incluido.
Ahora estaba animado, gesticulando con su copa de vino. Mi vino. Solo teníamos presupuesto para 5 boletos. Nosotros y mis padres. La matemática de esa afirmación quedó flotando en el aire. 5 boletos, 4 personas mencionadas. La exclusión era deliberada, calculada. Puedo cubrir mis propios gastos, dije, manteniendo mi voz nivelada. Me encantaría unirme a la familia. El teléfono de Valeria se deslizó por la mesa hacia Cecilia. Fotos de las vacaciones cargándose en la pantalla. Valeria se giró aún más lejos de mí, inclinándose para señalar las comodidades del complejo turístico. Cuando habló, no me miró. Necesitamos un descanso de ti, papá. La habitación se contrajo. Cecilia y Bernardo, de repente, encontraron sus platos fascinantes. Rodrigo intervino rápidamente, con un tono falsamente apologético. No es personal, Héctor. Solo que, ya sabes cómo es. Tiempo de calidad con la familia inmediata. Mi mano había estado alcanzando el plato de servir. La vi congelarse en el aire, separada de mí, como si perteneciera a otra persona. Lentamente, la bajé a mi regazo. El estofado permaneció intacto en mi plato, enfriándose en sus propios jugos. Por supuesto me oí decir, lo entiendo. Me puse de pie. La silla raspó hacia atrás. Déjenme traer el postre. Nadie protestó. Rodrigo ya estaba rellenando las copas de vino, las de todos menos la mía, mientras yo caminaba hacia la cocina. Mi plato seguía lleno. A través del umbral de la puerta, escuché a Cecilia preguntando sobre paquetes de spa y a Bernardo sugiriendo excursiones de golf. La risa de Valeria, ligera y fácil, sonaba como cuando tenía 12 años, y yo la llevaba a tomar un helado después de la escuela. No saqué el postre. Pasé de largo por la cocina, bajé por el pasillo y subí las escaleras a mi habitación. Detrás de mí, la conversación continuaba sin pausa, sin que mi ausencia siquiera se notara. Cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama, todavía con la misma chaqueta que había usado en la boda de Valeria, la misma que había usado en su cena de ascenso el mes pasado, la misma chaqueta de la que la familia de Rodrigo acababa de burlarse. A través del piso, escuché más risas, el tintineo de las copas, mi vino, mi mesa, mi hogar, su celebración. Algo cambió entonces, preciso y frío, como las piezas de una cerradura cayendo en su lugar. La casa se sumió en el silencio alrededor de las 10 de la noche. Escuché puertas cerrándose abajo. Se quedarían en las habitaciones de huéspedes, por supuesto. Demasiado vino para conducir a casa de manera segura. Mi vino. Me senté en el borde de la cama. Me quité la chaqueta y la coloqué sobre la silla, la misma silla donde había preparado mi ropa esa mañana, con la esperanza de que esta cena nos acercara. El sueño no llegaba. Ya lo sabía. Me quité los lentes de lectura. Los limpié con el dobladillo de mi camisa y me los volví a poner. El dormitorio se veía igual que hace 20 años. El joyero de Elena todavía estaba en el tocador, vacío ahora. Todo lo que había dentro se vendió para pagar sus últimas facturas del hospital, que el seguro no cubrió. Valeria tenía 23 años entonces, recién salida de la universidad, llorando en el funeral. Yo le había sostenido la mano durante todo el servicio. ¿Cuándo soltó su mano la mía? Los recuerdos llegaron en fragmentos, no lineales, cada uno afilado. La boda, $35,000. La mayor parte de mis ahorros en ese momento. Valeria en su vestido, radiante. Rodrigo a su lado luciendo vagamente incómodo en su smoking. Yo había firmado el cheque pensando, esto es lo que hacen los padres. Esto es el amor hecho tangible. El auto, $15,000 para el pago inicial de su vehículo eléctrico, ese mismo en el que pasaron frente a mí la Navidad pasada sin detenerse, dirigiéndose a cenar con los padres de Rodrigo. Es solo un préstamo, papá. Te lo pagaremos. Eso fue hace 4 años. Dejé de preguntar sobre el pago después del primer año. Los muebles para su primer apartamento. La reparación de emergencia del techo que no podían pagar. La factura de la tarjeta de crédito. $8,000 que Rodrigo justificó como problemas temporales de flujo de efectivo. Cada vez que firmaba el cheque, cada vez Valeria me abrazaba y decía, «Eres el mejor, papá». Me levanté, inquieto, y caminé hacia mi oficina en casa al final del pasillo. La computadora portátil estaba en el escritorio, protegida por contraseña, conteniendo una vida de la que mi hija no sabía nada. La abrí, ingresé el código y observé cómo se iluminaba la pantalla. 4 propiedades.
El hotel en la ciudad de la costa que compré en 2008 cuando el mercado colapsó, lo renové y lo hice rentable en 18 meses. El hotel boutique en el sur, adquirido en 2012, 2 posadas turísticas en la costa, compradas como un par en 2019. Todas gestionadas a través de Inversiones Héctor S. A. Todas generando ingresos constantes. Todas completamente invisibles para mi familia. Valor total actual: $3.200.000. Había construido este imperio en silencio, deliberadamente, después de la muerte de Elena. Trabajando turnos dobles en el hospital donde había sido gerente de instalaciones, ahorrando cada dólar extra, aprendiendo sobre inversión inmobiliaria a través de clases nocturnas y seminarios de fin de semana. La sociedad anónima estaba registrada bajo mi segundo nombre, Tomás, para mantenerla separada, privada. Le dije a Valeria que estaba tomando trabajo extra para mantenerme ocupado. Ella nunca pidió detalles. Abrí mi hoja de cálculo. $70.000. Esa era la estimación conservadora de lo que les había dado a lo largo de 12 años. Sin contar la cena de esta noche. Sin contar las llamadas telefónicas que hice para asegurar su ascenso. $70.000. Y necesitaban un descanso de mí. Alrededor de las 3 de la mañana, caminé hacia el dormitorio de la infancia de Valeria. Ahora era una habitación de huéspedes, despojada de la mayoría de los artículos personales, pero algunas fotos permanecían en la pared. Valeria a los 8 años. Chimuela. Abrazándome en el parque de diversiones. Valeria a los 16. Sosteniendo su trofeo de debate de primer lugar, con mi brazo alrededor de sus hombros. Valeria a los 21. En su graduación universitaria, con una sonrisa genuina y orgullosa, toqué el marco. El vidrio estaba frío bajo las yemas de mis dedos. ¿Cuándo había desaparecido esa niña? El amanecer llegó lentamente, una luz gris arrastrándose por las ventanas. Alrededor de las 7, escuché voces abajo, bajas, conversacionales. Valeria y Rodrigo, despiertos temprano, hablando en la cocina. Me moví hacia el pasillo, descalzo, manteniéndome cerca de la pared. La vieja casa tenía buena acústica si sabías dónde pararte. En la parte superior de las escaleras, sus voces se escuchaban claramente. Solo necesitamos abordarlo correctamente, la voz de Valeria. Ese tono cuidadoso que usaba cuando manipulaba situaciones en el trabajo. Hacerle pensar que es su idea. Está sentado sobre un capital que no necesita, dijo Rodrigo. Despectivo como siempre. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Presioné mi espalda contra la pared, escuchando. Esterco al respecto, continuó Valeria. Pero si lo planteamos como simplificar su vida, el viejo no tiene gustos caros de todos modos. Probablemente sería más feliz en un apartamento de una habitación. La risa de Valeria, pequeña, cómplice. Sí usó esa misma chaqueta para mi cena de ascenso y mi boda. Miré hacia mi habitación, donde esa chaqueta colgaba de la silla. La misma. Ella tenía razón. Una vez que vendamos la casa, dijo Valeria, su voz ganando confianza, podemos pagar las tarjetas y tal vez mirar ese lugar más grande en el barrio exclusivo. Tu papá ni siquiera notará la diferencia. Solo estará feliz de ayudar a la familia. Ayudar a la familia. El tono de Rodrigo torció la frase convirtiéndola en una burla. La familia que necesitaba un descanso de mí. La familia que planeaba convencerme de vender mi hogar, el hogar de Elena, para que ellos pudieran mejorar el suyo. Regresé a mi dormitorio con la misma precisión cuidadosa que había usado para acercarme a las escaleras. Cerré la puerta silenciosamente. Me senté en mi escritorio. Abrí la computadora portátil de nuevo. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Deberían haber temblado. En cambio, escribieron: Hotel Bahía Paraíso en venta. El listado cargó. Propiedad de lujo frente al mar. 80 habitaciones. Marina privada. Clientela establecida. Precio de venta: $1.850.000. Las fotos mostraban playas impecables, piscinas infinitas, parejas bebiendo cócteles al atardecer. El mismo complejo donde mi hija planeaba vacacionar sin mí, financiado por mi dinero del vino, mi hospitalidad en la cena, mi perdón interminable. Abrí mi diario de cuero, ese donde rastreaba mis adquisiciones hoteleras, escribía notas financieras y planeaba expansiones. En la página del día 16, escribí: Bahía Paraíso. Mi letra era firme, precisa. Miré esas palabras por un largo momento.
Luego verifiqué los detalles de la propiedad nuevamente. Propietario retirándose. Motivado para vender. Cierre posible dentro de 60 días. Contacto. Martín Rivas. Propiedades comerciales internacionales. Abajo, Valeria y Rodrigo probablemente estaban haciendo café ahora, planeando su discurso para hacerme reducir mi tamaño, para simplificar, para liberar dinero para la familia. Miré la pantalla de mi computadora, a ese complejo brillando bajo el sol del Caribe, y algo se cristalizó en mi pecho. No era rabia. La rabia era demasiado caliente, demasiado caótica. Esto era más frío, más afilado. Esto era claridad. Abrí mi cuenta bancaria comercial, la que Valeria no sabía que existía. Activos líquidos disponibles después de reservar capital operativo. $2.100.000. Hotel Bahía Paraíso. En venta. $1.850.000, dije en voz alta a mi habitación vacía. Lo escribí de nuevo en mi diario, subrayándolo 2 veces. El sol ya había salido por completo. La luz entraba a raudales a través de esas viejas cortinas, de las que Cecilia se había burlado. Abajo, mi hija planeaba quitarme mi hogar. En 10 días, ella estaría acostada en una playa que yo tenía prohibido visitar, bebiendo cócteles que se me consideraba indigno de compartir. Sonreí. No fue una sonrisa feliz. La pantalla de la computadora todavía brillaba con el listado de Bahía Paraíso, cuando amaneció por completo. Había estado en este escritorio durante horas, el café enfriándose en la taza a mi lado. El sueño parecía irrelevante ahora. Mi cuerpo funcionaba con algo más afilado que la cafeína. Propósito, tal vez, o la claridad que llega cuando finalmente dejas de fingir. Escuché movimiento abajo alrededor de las 8. Los pasos de Valeria. Ritmo familiar después de 35 años. Dirigiéndose hacia la cocina. Esperé 3 minutos. Luego la seguí. Ella estaba parada frente a la encimera sirviendo café. Todavía en pijama. Cabello recogido. Yo había sacado su crema preferida más temprano. Vainilla francesa. De la marca Cara. Pequeños detalles. Todavía los conocía todos. Buenos días, dije, alcanzando una taza. Hola. No levantó la vista de su teléfono. Serví lentamente, midiendo mi tono. Rodrigo mencionó que harán un viaje pronto. A un lugar tropical. A la isla. Hotel Bahía Paraíso. Nos vamos la próxima semana. Suena encantador. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Del 21 al 28. Dio un sorbo a su café, desplazándose por algo en su pantalla. No preguntó si yo había reconsiderado unirme. La exclusión era un hecho establecido. No valía la pena revisarlo. Bueno, disfrútenlo, dije. Han estado trabajando duro. Gracias. Me miró brevemente, casi sorprendida por el sentimiento. Luego volvió a su teléfono. La voz de Rodrigo se escuchaba desde arriba. Estaba en una llamada, algo sobre proyecciones trimestrales. Valeria terminó su café, enjuagó la taza y se dirigió de regreso a la habitación de huéspedes. Escuché sus pasos desvanecerse. Luego regresé a mi oficina. Hotel Bahía Paraíso. Del 21 al 28 de agosto. 7 noches. Busqué imágenes satelitales. La propiedad estaba en la costa noroeste de la isla, escondida en su propia cala homónima. 25 habitaciones dispuestas en forma de herradura alrededor de una piscina central. Acceso por una sola carretera. El competidor más cercano estaba marcado a 15 millas al norte. Operación Boutique. Propiedad independiente. Recientemente listada debido a me desplacé por la descripción del agente inmobiliario. Situación financiera urgente del propietario. Vendedor motivado. Mis palabras favoritas. Abrí mi cajón bajo llave y extraje los archivos que necesitaría. Documentación de la Sociedad Anónima Inversiones Héctor S. A. 3 años de declaraciones de impuestos que mostraban ingresos comerciales legítimos. Estados de cuenta bancarios que probaban activos líquidos. Evidencia de capacidad. Luego tomé mi teléfono. Héctor Wilson, llamando para servicios de cuenta. El banquero contestó al segundo timbrazo. Llevaba 20 años con este banco. Movía suficiente dinero a través de sus manos para garantizar atención inmediata. Don Héctor, ¿en qué puedo ayudarle? Caminé hacia la ventana, viendo a Valeria y Rodrigo cargar sus autos afuera. Día de trabajo. Rutina. No tenían ni idea. Necesito acceso a $1.900.000 dentro de las próximas 48 horas. Una combinación de cuentas líquidas y la línea de crédito contra las propiedades de la costa y del sur.
Silencio. Entonces, eso es. Un tiempo agresivo, Héctor. ¿Puedo preguntar? Oportunidad de inversión. Sensible al tiempo. ¿Pueden hacerlo? Tendré la aprobación preliminar para el final del día laboral. Bien. Esperaré su llamada. Colgué antes de que pudiera hacer preguntas. A través de la ventana, el auto de Valeria salió del camino de entrada. El de Rodrigo lo siguió 30 segundos después. La casa se sumió en la quietud. Pasé las siguientes 4 horas investigando todo sobre el Hotel Bahía Paraíso. Historial de propiedad, patrones de ingresos, reseñas de huéspedes, mayormente positivas. Algunas quejas sobre la decoración anticuada y el Wi-Fi lento. Estructura de personal. Operación ajustada. Gerente general llamada Mariana Parker. Manejando el día a día. Propietario cada vez más ausente. Tasa de ocupación actual. 62%. Mucho margen de mejora. Pero la estructura era sólida. La estructura era perfecta. Para las 2 de la tarde, había redactado mi enfoque. Llamé a la oficina del licenciado Torres, hablé con su secretaria, programé una consulta de emergencia para las 4 en punto. Luego conduje hacia el centro, 20 minutos a través del tráfico de la ciudad, ensayando mi explicación en cada semáforo. Mantener la emoción fuera, presentar esto como un negocio con motivación personal, no venganza. Adquisición estratégica. La oficina del licenciado Torres ocupaba el piso 14 de una torre de cristal en la avenida principal. Me recibió en la sala de conferencias, con la corbata aflojada y los lentes de lectura sobre la cabeza. Héctor, tu mensaje decía urgente. Esparcí los documentos sobre su mesa pulida. El listado de Bahía Paraíso. Mis estados financieros. Una línea de tiempo escrita a mano, que mostraba que necesitaba la propiedad para el 20 de agosto. Los estudió. Sus expresiones cambiaban de curiosidad a preocupación. ¿Quieres comprar un hotel en el Caribe? En 72 horas. Sí. ¿Puedo preguntar por qué esa línea de tiempo imposible? Mi hija va a vacacionar allí el 21 de agosto. Ella no sabe que estoy comprando la propiedad. Necesito ser el dueño antes de que llegue. El licenciado se quitó los lentes por completo y los dejó con cuidado. Eso es. Héctor, entiendo que hay una motivación personal aquí. Pero adquirir una propiedad comercial en el extranjero con 72 horas de diligencia debida es profesionalmente desaconsejable. La propiedad ya está listada. El dueño está motivado. Tengo el capital. ¿Cuál es el riesgo legal real? Suspiró. El sonido de un abogado que reconoce a un cliente que no será disuadido. Problemas de títulos. Gravámenes no revelados. Problemas estructurales. Estás comprando sin ver. Estoy comprando estratégicamente. ¿Y esto? Toqué mis notas sobre la casa. ¿Quieres poner tu propiedad residencial en un fideicomiso irrevocable? Conmigo como único fiduciario y beneficiario, nadie puede forzar una venta sin mi consentimiento. ¿Entiendes que esto significa que Valeria no puede heredarla de la manera estándar si algo te sucede? Lo entiendo perfectamente. El licenciado me estudió a través de la mesa. Lo que sea que vio allí, y yo sabía lo que veía, la misma claridad fría que había sentido desde el amanecer, lo hizo asentir lentamente. Necesitaré traer a un abogado local de la isla. Alguien que conozca el territorio. Hágalo. Pásame la factura de lo que cueste. Héctor. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo ella? Me encontré con su mirada. Ella necesitaba un descanso de mí. Le estoy dando uno. No presionó más. Hombre inteligente. Salí de su oficina a las 5:30. Conduje a casa en la hora pico. Llamé al licenciado Méndez desde el auto. Servicios notariales Méndez. Licenciado, soy Héctor Wilson. Necesito que se preparen documentos de fideicomiso. Mi propiedad residencial transferida a un fideicomiso personal. ¿Qué tan rápido puede redactarlos? El tiempo estándar es una semana para revisión. Los necesito en 3 días. El silencio se alargó. Luego, eso es posible. Mi tarifa acelerada es. Lo que sea, está bien. Envíe el papeleo esta noche. Lo tendrá por correo electrónico en 2 horas. De vuelta en casa, la casa se sentía diferente. Caminé por habitaciones en las que había vivido durante 26 años, viéndolas como Valeria y Rodrigo las veían, anticuadas, pequeñas, por debajo de sus aspiraciones, las cortinas de las que Cecilia se había burlado, el comedor donde había servido estofado, mientras ellos servían mi vino a todos menos a mí. Este seguía siendo mi hogar. Nunca se lo llevarían.
Mi teléfono sonó a las 7. El banquero. Don Héctor, su línea de crédito está aprobada. 1.900.000 disponibles el lunes por la mañana. Perfecto. El propósito del préstamo figura como adquisición de propiedad comercial. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Tendremos los documentos listos para la firma. Hice una llamada más esa noche. Martín Rivas, de Propiedades Comerciales Internacionales. El agente del listado de Bahía Paraíso. Señor Rivas, mi nombre es Héctor Wilson. Estoy interesado en la propiedad del Hotel Bahía Paraíso. ¿El propietario acepta ofertas? Su voz se iluminó de inmediato. Absolutamente. ¿Cuándo le gustaría programar una visita? Mañana. Puedo estar allí por la tarde. Eso es muy pronto. Usted vuela desde la ciudad. Reservaré esta noche. Esta es una consulta seria, señor Rivas. Tengo prueba de fondos y puedo cerrar en 48 horas. Contactaré al señor Clark inmediatamente. Estará muy complacido. Bien. Llamaré cuando aterrice. Colgué y abrí mi computadora portátil para reservar vuelos. La pantalla mostraba vuelos a la isla. Horarios de salida. Precios. Mi dedo se detuvo sobre el botón de compra para el vuelo 1847 de American Airlines, saliendo a las 9:30 de la mañana siguiente. Al otro lado de la ciudad, Valeria y Rodrigo probablemente estaban cenando en algún lugar agradable, celebrando sus próximas vacaciones. Bahía Paraíso. Su semana privada. Su descanso de mí. Hice clic en comprar. El de las 9:30. Llegada a las 3:15 de la tarde. Teniendo en cuenta el cambio de horario. Mucha luz del día para ver la propiedad. Conocer al dueño. Iniciar negociaciones. Reenvié los detalles del vuelo al licenciado Torres, con un mensaje simple. Necesitaré la información de contacto de ese abogado local antes de aterrizar. Su respuesta llegó en minutos. Ya arreglado. Guillermo Clark te espera a las 4 de la tarde de mañana. Su abogado tendrá documentos preliminares listos. Héctor, ten cuidado. Cerré la computadora portátil y miré alrededor de mi oficina. Los archivos del hotel. Los documentos del fideicomiso que el licenciado Méndez enviaría. La carta de prueba de fondos del banco. Todo en orden. Todo alineado. En 3 días, mi familia abordaría un avión hacia el paraíso. Emocionados por sus vacaciones exclusivas. Su descanso del viejo que los avergonzaba con sus cortinas anticuadas y chaquetas gastadas. No tenían idea de lo que les esperaba. Me permití un breve asentimiento. No una sonrisa. Nada tan obvio. Y comencé a empacar mi maletín para el vuelo de mañana. El vuelo aterrizó en el calor de la tarde. Ese tipo de calor que te golpea como una pared cuando se abre la puerta de la cabina. El aeropuerto era más pequeño de lo que esperaba. Turistas por todas partes con camisas brillantes y sombreros de paja. Familias arrastrando maletas con ruedas hacia los mostradores de alquiler de autos. Yo solo llevaba mi maletín. Esto no eran vacaciones. El taxista conocía Bahía Paraíso sin necesidad de la dirección. Lindo lugar, dijo, alejándose de las llegadas. ¿Se hospeda allí? Reunión de negocios, asintió. Navegando por las calles estrechas de la capital. Pasando terminales de cruceros y tiendas libres de impuestos. Luego, subiendo hacia las colinas, el camino serpenteaba a lo largo de la costa. Vistazos ocasionales de agua turquesa entre palmeras y desarrollos turísticos. 15 minutos después, giramos hacia un camino privado marcado por un letrero desgastado por el clima. Hotel Bahía Paraíso. La propiedad era más pequeña de lo que sugerían las fotos. Una herradura de edificios de 2 pisos pintados de amarillo pálido, dispuestos alrededor de una piscina central que necesitaba repavimentación. El vestíbulo estaba en la base de la herradura, piso de baldosas desgastado, ventilador de techo haciendo clic de manera desigual. Muebles que habían sido caros una vez pero mostraban su edad ahora. Una estructura hermosa debajo del descuido. Un hombre esperaba en el vestíbulo. 50 y tantos años. Hombros caídos de una manera que hablaba de derrota incluso antes de darnos la mano. Señor Wilson. Guillermo Clark. Su apretón fue débil. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias por reunirse conmigo con tan poca antelación. Cuando alguien dice que puede cerrar en 48 horas, hago tiempo. Hizo un gesto hacia los terrenos. ¿Le gustaría un recorrido? Caminamos por la propiedad lentamente. Guillermo señaló las características. Las cocinas renovadas en cada habitación. La playa privada a la que se accedía por una escalera de piedra. El pequeño restaurante que servía el desayuno, incluido con la tarifa de la habitación.
Su voz tenía el tono de un hombre recitando hechos que había repetido demasiadas veces, esperando que sonaran mejor con la repetición. Construí este lugar hace 20 años, dijo cuando llegamos a la piscina. Puse todo en él. El mercado cambió. Llegaron los grandes complejos turísticos y, entiendo, los negocios son cuestión de tiempo. Me miró con algo parecido a gratitud. ¿No lo va a derribar para convertirlo en condominios? Lo mantendré como hotel. Tengo planes para él. El alivio recorrió su rostro. Continuamos caminando pasando habitaciones con vista al mar. Habitaciones estándar frente al jardín. El pequeño gimnasio con equipo que no se había actualizado en esta década. Todo funcional. Nada fallando, solo. Cansado. Una mujer salió del edificio de oficinas. Tableta en mano. Profesional a pesar del calor. 40 y pocos años. Cabello oscuro recogido hacia atrás. Movimientos eficientes. Señor Clark. Los Johnson hicieron el check-out temprano. Están solicitando un reembolso parcial por... Se detuvo al verme. Mariana. Este es Héctor Wilson. Comprador potencial. Mariana Parker. Mi gerente general. Extendió la mano sin dudarlo. Apretón firme. Contacto visual directo. ¿Mantendrá al personal actual? Somos pequeños, pero eficientes. Estoy evaluando todo. ¿Cuál es su papel aquí? Gerente general. Manejo las operaciones diarias, reservas, servicios al huésped. ¿Cuánto tiempo? 8 años. Asentí. 8 años significaba que conocía cada sistema, cada queja de los huéspedes, cada relación con los proveedores. Ese conocimiento tenía valor. Bien, necesitaré eso. La dejamos regresar a su oficina. Y continuamos hacia el espacio de Guillermo. Una habitación estrecha detrás de la recepción. Papeleo apilado en cada superficie. Computadora, mostrando un sistema de reservas obsoleto. Hizo un gesto hacia una silla y me senté. Con el maletín en mi regazo. Su listado dice 1.850.000, dije. Puedo cerrar en 48 horas a 1.720.000. Todo en efectivo. Contingencias mínimas. Los dedos de Guillermo tamborilearon el escritorio una vez. Eso es. Eso es aceptable. ¿Cuándo podemos comenzar el papeleo? Hoy. Ahora. Abrí mi maletín. Saqué la oferta que la oficina del licenciado Torres había preparado. Guillermo la leyó lentamente, moviendo ligeramente los labios. Cuando levantó la vista, algo había cambiado en su expresión. Esperanza. Tal vez. O simplemente el fin del agotamiento. ¿Habla en serio? Completamente. Deslicé mi carta bancaria sobre su escritorio. Prueba de fondos. Capacidad para cerrar inmediatamente. La leyó 2 veces. Luego la dejó con la cuidadosa precisión de alguien que maneja algo precioso. Llamaré a mi abogado. Podemos tener documentos preliminares para esta noche. Estaré en el Hotel Marriott si me necesita. Me puse de pie. Extendí mi mano. Cerraremos esto, Guillermo, para el viernes. Su apretón de manos fue más firme esta vez. Pasé esa noche con el contacto local del licenciado Torres, una abogada de ojos agudos llamada Sara, quien me guió a través de documentos de títulos, informes de inspección y reservas existentes con la velocidad de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Marcó problemas menores. Permisos que necesitaban renovación. Contratos de proveedores que se transferían con la propiedad. Acuerdos de empleo del personal. La propiedad es sólida, concluyó alrededor de la medianoche. Financieramente angustiada pero estructuralmente sólida. Si se siente cómodo con la línea de tiempo acelerada, no veo ninguna razón para no proceder. Redacte los documentos de cierre. Quiero firmar el viernes por la mañana. Ella asintió, ya tomando notas. Para el jueves por la tarde, nos sentamos en la oficina de Guillermo de nuevo. Él, yo, Sara y el abogado de Guillermo manejando la revisión final. Los números se alinearon. Documentos firmados. Transferí el depósito. $172.000. 10% de anticipo. La mano de Guillermo tembló ligeramente cuando nos dimos la mano. Me está salvando la vida, dijo en voz baja. No respondí. Esto no se trataba de salvar a nadie. El viernes por la mañana, el cierre final tomó 3 horas. Transferencias bancarias, transferencias de títulos, intercambio de llaves, documentos de propiedad presentados en la oficina de registro local. Para el mediodía, el Hotel Bahía Paraíso pertenecía a Inversiones Héctor S.A. Me senté solo en lo que ahora era mi oficina, revisando el papeleo con el extraño desapego de alguien que acababa de ejecutar un plan
que aún se sentía surrealista. Luego abrí el sistema de reservas de Mariana, desplazándome por las reservas de agosto. Ahí. Del 21 al 28 de agosto. Grupo Morgan. 4 huéspedes. Suite de lujo con vista al mar. Depósito prepagado. Saldo pendiente al momento del checkout. Tomé una foto de la pantalla con mi teléfono. Luego llamé a Mariana a mi oficina. Llegó en minutos. Cautela profesional en su expresión. Nuevo dueño significaba incertidumbre. Y ella era lo suficientemente inteligente como para ser cautelosa. Mariana, gracias por venir. Por favor, siéntese. Se sentó. Tableta lista, preparada para tomar notas o defender su posición. No estaba seguro de cuál. La mantengo como gerente general. Su salario aumenta un 15%. Efectivo inmediatamente. Sus ojos se abrieron ligeramente. Gracias. Se lo ganará. Tengo instrucciones específicas con respecto a las operaciones. Primero, saqué la lista escrita a mano que había preparado. Estas reasignaciones de habitaciones y ajustes de precios entran en vigor el 21 de agosto. Escaneó la lista, frunciendo el ceño. Estos son cambios significativos. Algunos huéspedes ya han confirmado reservas a las tarifas actuales. La propiedad cambió. Los términos cambiaron. La ley de reservas de la isla permite modificaciones con 72 horas de aviso. Eso es técnicamente correcto. Pero los huéspedes no estarán contentos. Hay una reserva en particular. 21 de agosto. Grupo Morgan. 4 huéspedes. Ella revisó su tableta. Sí. Suite de lujo con vista al mar. Estancia de 1 semana. Cámbiela. Habitación estándar. Sin vista al mar. Aplique la nueva estructura de precios. 40% de aumento en todos los servicios. Mariana levantó la vista lentamente. Pero ya han confirmado a la tarifa anterior. Nueva propiedad. Nuevos términos. Se les notificará el lunes. Eso les da 74 horas. Ella me estudió por un largo momento. Esto es personal. Le sostuve la mirada. Esto es negocios. ¿Seguirá estas instrucciones? Otra pausa. Luego asintió. Sí, señor. Cuando lleguen y expresen sorpresa por los cambios, les informará que soy el dueño. No antes. ¿Entendido? Entendido. Bien. Vuelo de regreso a la ciudad mañana. Tiene mi información de contacto para cualquier cosa urgente. De lo contrario, confío en su juicio sobre las operaciones diarias. Se quedó parada sosteniendo la lista, claramente procesando lo que esto significaba. Puedo preguntar. El grupo Morgan. ¿Quiénes son para usted? Familia, dije. Querían un descanso de mí. Me estoy asegurando de que obtengan exactamente lo que pidieron. La comprensión amaneció en su expresión, seguida de algo que podría haber sido simpatía o podría haber sido respeto. No hizo más preguntas. Haré los cambios hoy. Gracias, Mariana. Después de que se fue, me senté en la oficina silenciosa revisando archivos de personal, contratos de proveedores, procedimientos operativos. Esto no era solo teatro de venganza. Había comprado un negocio real, y tenía la intención de dirigirlo correctamente. El hotel tendría éxito. Eso era importante. No por el dinero, pero por el principio. Había construido algo de la nada antes. Podía hacerlo de nuevo. Esa noche, me paré en la playa de Bahía Paraíso, con los pies en la arena, todavía tibia por el sol del día. La cala se curvaba a mi alrededor en ambas direcciones, privada e inmaculada. Las olas lamían suavemente contra la orilla. Dentro de 2 días, Valeria y Rodrigo estarían parados en este lugar exacto, esperando sus exclusivas vacaciones en el paraíso. Encontrarían algo muy diferente esperando. Deslicé la escritura de propiedad en mi maletín y lo cerré con un clic silencioso. Mañana volaría a casa. Mantendría un comportamiento normal. Me despediría cuando se fueran al aeropuerto el domingo. Les desearía un viaje maravilloso. Interpretaría el papel del padre excluido, aceptando su destino. El lunes por la mañana, recibirían el correo electrónico de Mariana sobre el cambio de propiedad y las actualizaciones de políticas. Para cuando entendieran lo que había sucedido, estarían en pleno vuelo, incapaces de cancelar. Y yo estaría en casa, sentado en mi casa anticuada con mis viejas cortinas, esperando la llamada telefónica que sabía que llegaría. La puesta de sol pintó la cala en tonos de naranja y oro. Paraíso. De hecho, me di la vuelta y caminé de regreso hacia el hotel, mi hotel, para empacar para el vuelo de mañana. Regresaría a la ciudad antes del amanecer.
mi maleta escondida en la parte trasera de mi armario antes de que saliera el sol. El vuelo desde la isla había aterrizado justo después de la medianoche, y había tomado un taxi a casa por calles vacías, ensayando la normalidad con cada milla que pasaba. Por la mañana, no había evidencia de que me hubiera ido. Valeria apareció en la cocina alrededor de las 9, ya haciendo listas en su teléfono. El modo vacaciones se había apoderado de ella, esa emoción distraída que recordaba de cuando era más joven, planeando viajes con Elena. Diferente ahora, sin embargo, esta vez, yo no estaba invitado. Papá, ¿has visto mi bolso de playa azul? Aparecí desde el pasillo con él. Armario del pasillo. Lo limpié después del verano pasado. Ella lo tomó sin mirarme a los ojos. Oh, gracias. Había hecho café. Sacado su crema preferida. Pequeños gestos que no costaban nada. Significaban todo una vez. Ahora apenas se registraban. El clima parece perfecto, dije, mostrando el pronóstico en mi tableta. Bajos 30 grados centígrados. Soleado toda la semana. Genial. La ayudé a empacar durante la mañana, encontrando su traje de baño favorito, verificando que su cargador de teléfono funcionara con los enchufes, doblando ropa de la manera que Elena me había enseñado hace 40 años. Cada movimiento era metódico, familiar, amargo. Coloqué el traje de baño en su equipaje con el mismo cuidado que usaría más tarde para desmantelar sus expectativas. Rodrigo llegó alrededor del mediodía, arrastrando su equipaje compartido como si fuera el dueño del lugar. Observó mi asistencia con una sonrisa arrogante. Jugando al botones ahora, Héctor. Continué doblando una toalla de playa, solo ayudando a Valeria. Se dejó caer en mi sillón reclinable, el que Cecilia había juzgado durante la cena, y revisó su teléfono. Viajar es caro. Ya estamos ajustados con este viaje. La apertura que había anticipado. Saqué 5 billetes de $100 de mi billetera. Los conté deliberadamente y los extendí hacia Valeria. Ten. 500. Dinero para gastos. Ella los tomó sin dar las gracias, metiéndolos en su bolso. Rodrigo observó el intercambio. Luego murmuró lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Al menos el viejo sirve para algo. Sonreí levemente. No dije nada. Se fueron alrededor de las 2 para hacer mandados de último minuto. Continué mi actuación, lavando los platos del almuerzo, ordenando la sala de estar, actuando como un hombre resignado a un fin de semana tranquilo y solitario. A través de la ventana, vi el auto de Rodrigo desaparecer calle abajo. Luego fui a mi armario y saqué la bolsa de viaje que había empacado esa mañana. Valeria llamó alrededor de las 6. Desde la casa de Bernardo y Cecilia, donde se reunirían antes de la salida temprana de mañana. Papá, nos vamos a las 10 mañana por la mañana. Solo quería avisarte. Tengan un tiempo maravilloso. Una pausa. Casi culpable. Enviaremos fotos. Me gustaría eso. Después de colgar, recogí mi bolsa. Mi expresión se endureció. Para las 7, la calle estaba tranquila. Llevé mi bolsa a la esquina, 3 casas más abajo, donde había arreglado que un servicio de taxi diferente me recogiera. Ninguna posibilidad de que Valeria o Rodrigo pasaran conduciendo y me vieran irme. Estaba cubriendo huellas que no sabían que existían. El vuelo nocturno a la isla salía a las 8:15. Me senté en clase turista, con el maletín en mi regazo, repasando los detalles finales, los protocolos de Mariana, las asignaciones de personal, el momento preciso de la revelación. Esto era teatro, y yo estaba dirigiendo cada escena. Aterrizamos a las 11. El aire húmedo de la noche me golpeó mientras bajaba las escaleras hacia la pista. Ese peso tropical, fragante con sal y vegetación. Un taxi me llevó de regreso a Bahía Paraíso, a través de la oscuridad, pasando tiendas cerradas y pueblos turísticos dormidos. Mi hotel, mi propiedad, mi escenario. Dormí 4 horas en un pequeño apartamento para el personal que Mariana había preparado. Luego me levanté a las 6. Mientras me duchaba en la isla, Valeria probablemente se estaba despertando en la ciudad, revisando los detalles de su vuelo una vez más. Mientras me vestía con pantalones de vestir y una camisa azul planchada, Rodrigo probablemente estaba haciendo café en la cocina de Bernardo y Cecilia, ansioso por comenzar sus vacaciones exclusivas. Mientras revisaba las asignaciones de personal en mi oficina, ellos estaban cargando el equipaje en la camioneta de Bernardo. 2 escenarios, 2 actuaciones, a punto de chocar. A las 8,
Reuní al personal en la pequeña sala de conferencias de Bahía Paraíso. Mariana se sentó al frente, tableta lista. Marcos, nuestro coordinador de seguridad, se apoyó contra la pared. 2 amas de llaves, el gerente del restaurante, el recepcionista, todos los que interactuarían con el grupo Morgan. Distribuí hojas de instrucciones impresas, formateadas profesionalmente, sin dejar nada a la interpretación. El grupo Morgan hace el check-in a las 3 de la tarde, dije. Grupo de 4. Actualmente están asignados a las habitaciones 12 y 14, confirmó Mariana en su tableta. Habitaciones estándar. No la suite de lujo con vista al mar que reservaron originalmente. ¿Correcto? Correcto. Hice contacto visual con cada miembro del personal. Se quejarán. Ustedes explicarán que la reasignación de habitaciones fue necesaria debido a la transición de propiedad. Serán profesionales y firmes. La ama de llaves más joven levantó la mano. ¿Hay algún problema con estos huéspedes? Solo sigan los protocolos exactamente. Después de que la reunión se dispersó, Mariana se quedó. ¿Realmente va a hacer esto? Cada palabra de esos protocolos, exactamente como está escrita. Ella me estudió por un largo momento. Y cuando lo vean, revisé mi reloj. 11 de la mañana hora local. La familia Morgan estaba abordando su vuelo en la ciudad en este momento. Bernardo probablemente contándole a los pasajeros cercanos sobre su exclusivo complejo boutique. Cecilia mostrando fotos en su teléfono. Estaban caminando por la pasarela hacia un avión que los traería aquí, hacia mí, completamente desprevenidos. Verán al dueño de esta propiedad, dije. Nada más, nada menos. Mariana asintió lentamente. Había elegido su bando. Pasé las siguientes horas inspeccionando los preparativos. Caminé por las habitaciones 12 y 14. Alojamientos estándar con vistas al estacionamiento. Probé la presión del agua. Funcional, pero débil. Nada como la ducha de lluvia en la suite de lujo que esperaban. Verifiqué el aire acondicionado. Funcionaba, pero ruidoso, zumbando lo suficientemente fuerte como para interferir con el sueño. Todo era adecuado. Nada estaba mal. Nada estaba bien. A las 2, me cambié a mi atuendo de negocios. Revisé mi reflejo en el espejo de la oficina. Compuesto. Profesional. El dueño de un complejo caribeño realizando operaciones normales. Ningún indicio del padre al que habían excluido. Burlado. Planeado manipular. A las 2:30, revisé la pantalla de Mariana una última vez. Vuelo 1847. Aterrizó a tiempo. Estarían recogiendo el equipaje ahora, buscando un taxi que se dirigiera hacia acá. A las 2:47, escuché grava crujir en el camino de entrada. Me enderecé el cuello y caminé hacia el vestíbulo. A través de la ventana, pude ver un taxi entrando en el camino circular. Puertas abriéndose. Figuras familiares emergiendo a la luz del sol de la tarde. Valeria salió primero, protegiéndose los ojos del sol. Rodrigo la siguió, ya inspeccionando la propiedad con evaluación de propietario. Bernardo y Cecilia salieron del otro lado. Cecilia inmediatamente fotografiando la entrada. No tenía ni idea de lo que les esperaba adentro. Me alejé de la ventana. Me posicioné en el pasillo de la oficina donde podía observar el mostrador de recepción. Mariana se movió a su estación. Marcos tomó su posición habitual cerca de la entrada. Y revisé mi reloj una última vez. 3 en punto. Las puertas delanteras se abrieron y mi familia entró en mi hotel. El aire acondicionado del vestíbulo los recibió con una suave ráfaga. Observé desde el pasillo cómo asimilaban el espacio. Más pequeño de lo que esperaban, probablemente, pero hermoso en su simplicidad tropical. Los ventiladores de techo giraban perezosamente en lo alto. Palmeras en macetas flanqueaban el mostrador de recepción. A través de las ventanas lejanas, la piscina brillaba turquesa contra el azul del océano. Rodrigo se acercó al escritorio primero, con confianza asertiva en cada paso. Golpeó su tarjeta de crédito sobre la madera pulida. Morgan, grupo de 4. Tenemos la suite de lujo con vista al mar reservada. Mariana tomó la tarjeta con cortesía profesional. Comenzó a escribir. Su pantalla mostraba las reasignaciones que yo había implementado. Hizo una pausa exactamente como habíamos ensayado. Sí, señor Morgan, tengo su reserva. Ha habido un ligero ajuste debido a la transición de propiedad. ¿Ajuste?, interrumpió Rodrigo. Reservamos hace meses. Si solo esperan en el área del vestíbulo, tendré todo listo en breve. Ella hizo un gesto hacia el área de asientos. Muebles de mimbre con cojines tropicales,
Una mesa de café mostrando folletos del complejo. Rodrigo suspiró con paciencia exagerada y se dio la vuelta. Valeria se acomodó en el sofá, sacando su teléfono. Bernardo y Cecilia permanecieron de pie, fotografiando la decoración. Cecilia tocando una orquídea en maceta para ver si era real. Salí del pasillo, tableta en mano, acompañado por Marcos, a quien se le había informado que siguiera mi ejemplo. Caminé con la autoridad medida de alguien revisando las operaciones diarias, revisando mi pantalla, aparentemente absorto en los negocios del complejo. Profesional, sin prisas, en control. Estaba a 3 metros de ellos cuando Valeria levantó la vista. Su rostro pasó por una secuencia rápida. Atención casual, reconocimiento, confusión. Su boca se abrió ligeramente. ¿Papá? La palabra quedó flotando en el aire. La cabeza de Rodrigo giró bruscamente. Bernardo y Cecilia se congelaron a mitad de la fotografía. Levanté la vista como si acabara de notarlos. No mostré ninguna sorpresa en absoluto. «Papá, ¿qué haces aquí?» La voz de Valeria cargaba una perplejidad genuina. La confusión de Rodrigo cambió a ira en un instante. ¿Hablas en serio? «¿Nos seguiste?» Le sostuve la mirada uniformemente. «Trabajo aquí». Eso lo detuvo. Su expresión pasó por la incomprensión. Luego se asentó en el desprecio. Se rió. Un sonido áspero e incrédulo que resonó en las baldosas. «¿Trabajas aquí? ¿Qué? ¿Conseguiste un trabajo en nuestro complejo para espiarnos?» Bernardo se acercó más a Cecilia, susurrando demasiado fuerte. «Esto es inapropiado, completamente inapropiado». «Esto es acoso», dijo Rodrigo, levantando la voz, dando un paso agresivo hacia adelante. «Quiero que te vayas de aquí. Ahora». Otros huéspedes en el vestíbulo se giraron para mirar. Una pareja en el sofá opuesto intercambió miradas. Un anciano leyendo un periódico lo bajó lentamente. No me moví. Estoy llevando a cabo negocios. Tu negocio está arruinando nuestras vacaciones. Lárgate. Valeria se puso de pie, tratando de insertarse entre nosotros. Rodrigo, tal vez deberíamos. No. La cortó. Luego se volvió hacia Mariana. Traiga a su gerente. Traiga seguridad. Quiero que retiren a este hombre de la propiedad. Mariana le hizo una señal a Marcos, quien se movió suavemente hacia adelante, no amenazante, solo presente. Desescalada profesional de la industria hotelera, posicionándose, creando espacio, irradiando autoridad tranquila. «Señor, por favor baje la voz», dijo Mariana. «Está molestando a otros huéspedes». La cara de Rodrigo se puso roja. «¿Yo estoy molestando? Él es el que está acosando a su propia hija». Marcos dio un paso más cerca, con voz tranquila pero firme. «Caballeros, mantengamos la calma». Rodrigo se volvió hacia él. «Dígale a este hombre que necesita irse. Somos huéspedes que pagan». Mariana se puso de pie, atrayendo todas las miradas en el vestíbulo. Cuando habló, su voz tenía una claridad perfecta, cada palabra distinta. «El señor Wilson es el dueño del Hotel Bahía Paraíso. A partir del 19 de agosto, ustedes son sus huéspedes». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ventiladores de techo parecían callar. La pareja en el sofá miraba abiertamente ahora. El anciano había abandonado toda pretensión de leer. La boca de Rodrigo se movía sin sonido. «¿Dueño?» Valeria me miró, el color desapareciendo de su rostro. «¿Tú? ¿Tú compraste este hotel?» Me encontré con sus ojos. Lo hice. El teléfono de Cecilia cayó al suelo de baldosas con estrépito. Bernardo agarró el brazo de su esposa, estabilizándolos a ambos. Rodrigo se recuperó primero, la agresión volviendo a surgir. «Esto es una locura». «No puedes». «Puedo», dije, cortándolo con la misma calma que había mantenido todo el tiempo. Lo hice. Ahora, la señorita Parker terminará su registro. Sus habitaciones están listas. El puño de Rodrigo se cerró a sus costados. Su respiración se había acelerado, la cara todavía enrojecida. «Esto es. Reservamos de buena fe. Estas son nuestras vacaciones». «No puedes. Simplemente». «Su reserva se mantiene», interrumpió Mariana suavemente. «El Hotel Bahía Paraíso honra todas las reservas existentes. Ha habido algunos ajustes debido a esa transición de propiedad, lo cual es práctica estándar. Si desea revisar». «No quiero revisar nada con él aquí». La voz de Rodrigo había bajado a algo peligroso. «Esto es una trampa. Todo esto es una trampa». Por primera vez, me permití una pequeña sonrisa. «Esto es un hotel.
Hicieron una reserva. Están haciendo el check-in. Todo es completamente estándar. Valeria se hundió de nuevo en el sofá, todavía mirándome como si fuera alguien a quien nunca había conocido. Lo cual, supongo, era exacto. ¿Cuánto tiempo has? No pudo terminar la pregunta. Cerré la compra el viernes. Eso fue hace 2 días, dijo Bernardo débilmente. Reservamos hace 3 meses. Los cambios de propiedad suceden, dije. La propiedad estaba listada. Hice una oferta. Negocios. Rodrigo se volvió hacia Mariana, ignorándome por completo. Bien. Haremos el check-in y luego presentaremos la queja. Con la Junta de Turismo. Con protección al consumidor. Esto es fraude. Es bienvenido a presentar las quejas que desee, respondió Mariana. Su número de confirmación está en nuestro sistema. Todo está documentado. ¿Continuó con el registro? Deslizó el formulario de registro sobre el mostrador. Rodrigo arrebató un bolígrafo y firmó con trazos violentos. Valeria se sentó inmóvil. Teléfono olvidado en su regazo. Cecilia había recuperado su teléfono del suelo, pero parecía incierta sobre qué hacer con él. Bernardo seguía mirando entre Rodrigo y yo, calculando algo. Mariana escribió eficientemente. Luego buscó debajo del escritorio las tarjetas llave. Puso 2 en el mostrador. Están en las habitaciones 12 y 14. Segundo piso. El Botones les ayudará con sus maletas. Esperen. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron. 12 y 14. Reservamos la suite de lujo con vista al mar. Debido a la transición de propiedad y las actualizaciones de la propiedad, fueron necesarias algunas reasignaciones. Se les notificó por correo electrónico, 72 horas antes del check-in. No recibimos ningún correo electrónico. Mariana giró su monitor para mostrarle. Enviado el lunes, por la mañana a las 9 a.m. A la dirección de correo electrónico registrada. Rodrigo. m@outlook.com. Rodrigo sacó su teléfono. Se desplazó violentamente por su bandeja de entrada. Su rostro cambió cuando lo encontró. Leyó. Su mandíbula apretándose con cada línea. Esto dice que las tarifas aumentaron. 40% en todos los servicios. Eso es correcto. La nueva propiedad implementó precios actualizados. Nuevamente, se les notificó dentro de la ventana legal para modificaciones. Esto es. Me miró. La comprensión finalmente amaneciendo por completo. Hiciste esto deliberadamente. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Valeria se puso de pie lentamente, moviéndose hacia el mostrador, tomando una de las tarjetas llave con una mano que temblaba visiblemente. Todavía no me había mirado de nuevo. No podía. Tal vez. Sus habitaciones están en el segundo piso, repitió Mariana. El desayuno está incluido. Se sirve de 6 a 10 de la mañana en el restaurante. La salida es a las 11 de la mañana del día 28. ¿Tienen alguna otra pregunta? Rodrigo abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No dijo finalmente. Maravilloso. Disfruten su estancia en el Hotel Bahía Paraíso. El Botones se acercó con su carrito de equipaje. Valeria lo siguió hacia las escaleras como alguien en un sueño. Cecilia sostuvo el brazo de Bernardo mientras iban detrás. Rodrigo permaneció en el mostrador un momento más, mirándome con un odio no disimulado. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Quizás reconocí, pero no hoy. Agarró la segunda tarjeta llave y siguió a su familia hacia las escaleras. Los vi subir. Los hombros de Valeria rígidos. La postura de Rodrigo irradiando furia. Bernardo y Cecilia susurrando urgentemente entre ellos. Marcos se movió para pararse a mi lado. Eso salió exactamente como lo planeó, observó. Así fue. ¿Qué pasa cuando vean las habitaciones? Revisé mi reloj. En aproximadamente 3 minutos, descubrirán que las habitaciones estándar tienen vistas al estacionamiento, menor presión de agua y unidades de aire acondicionado más viejas. Se darán cuenta de que los precios del minibar se han duplicado. Notarán que las amenidades del baño son básicas en lugar de premium. ¿Y entonces? Entonces volverán aquí para quejarse. Enderezo mi tableta. Y la señorita Parker explicará cortésmente que todo cumple con los estándares de alojamiento establecidos, y que no hay reembolsos disponibles para reservas realizadas bajo la propiedad anterior. A través de las ventanas del segundo piso, pude ver movimiento en la habitación 12. Una puerta abriéndose. Valeria entrando. Rodrigo detrás de ella, deteniéndose abruptamente en el umbral. Escuché el sonido ahogado de voces elevadas. Mariana me miró desde detrás del mostrador. Asentí una vez.
El espectáculo acababa de comenzar. El botones los dejó en el pasillo. Valeria deslizó su tarjeta llave en la cerradura de la habitación 12. La luz verde parpadeando permiso. Empujó la puerta y entró. Luego se detuvo. Observé desde la transmisión de la cámara de seguridad del vestíbulo en mi oficina. Mariana había colocado el monitor donde yo pudiera observar. Sin ser obvio, Valeria se quedó inmóvil en la entrada, asimilando la habitación estándar con su vista al estacionamiento. Los muebles anticuados. El baño estrecho visible a través de la puerta entreabierta. Esta no era la suite de lujo con vista al mar que se mostraba en sus fotos de reserva. Caminó hacia la ventana como alguien bajo el agua. Movimientos lentos y oníricos. Apartó la cortina. Miró el estacionamiento. El recinto del basurero. Un cobertizo de mantenimiento con pintura descascarada. Rodrigo pasó junto a ella hacia la habitación 14. El espacio asignado a sus padres. Ya quejándose. No podía escuchar las palabras a través de la cámara, pero sus gestos eran lo suficientemente claros. Brazos abiertos, señalando a la ventana. Bernardo apareció detrás de él, con la cara caída por la comprensión. Cecilia se hundió en la cama, todavía aferrada a su bolso. En 10 minutos, sonó mi teléfono de escritorio. La voz de Mariana. Profesional. La señora Morgan. En la línea 2 con respecto a su asignación de habitación. Escuché la llamada grabada más tarde. La voz de Valeria tensa con ira contenida. Reservamos una suite de lujo con vista al mar. Esta es una habitación estándar con vista al estacionamiento. La respuesta de Mariana, exactamente como estaba guionizada. Pido disculpas por la confusión, señora Morgan. Durante la transición de propiedad, tuvimos que reasignar varias reservas debido a la programación de renovaciones. Su tarifa sigue siendo la misma. ¿Podemos mejorar la habitación? ¿Pagar la diferencia? Me temo que las suites de lujo están completamente reservadas hasta su fecha de salida. Valeria colgó sin responder. Esa noche, intentaron cenar en nuestro restaurante. La única opción gastronómica a poca distancia a pie. Me había posicionado en una mesa de la esquina con papeleo extendido ante mí, revisando informes operativos reales mientras permanecía visible. Profesional. Intocable. El dueño llevando a cabo negocios. Cuando llegaron sus menús, la expresión de Rodrigo cambió. Sacó su teléfono, desplazándose por capturas de pantalla que había guardado de nuestros precios antiguos. Su mandíbula se tensó. El mesero se acercó a su llamado con paciencia practicada. Estos precios no coinciden con su sitio web. La nueva administración implementó precios actualizados ayer, señor. Todas las plataformas se actualizaron simultáneamente. Rodrigo miró a través del restaurante hacia mí. No reconocí su mirada. Solo firmé el documento que Mariana había traído para aprobación. Se acercó a mi mesa un momento después, Bernardo siguiéndolo a regañadientes. Levanté la vista con leve atención. Los precios en este menú no coinciden con lo que está en su sitio web. Nueva administración. Nuevos precios. Actualizado ayer en todas las plataformas. Esa es una sincronización conveniente. Son negocios, Rodrigo. Si las tarifas no te convienen, estoy seguro de que otras propiedades agradecerían tu reserva. Su cara se coloreó. El hotel más cercano está a 15 millas de distancia. Volví a mi papeleo. Entonces, supongo que nuestras tarifas son competitivas. Se quedó allí otro momento, respirando por la nariz antes de regresar a su mesa. Su cena simple, nada extravagante, solo platos fuertes y bebidas. Les costó $180 antes de la propina. Vi la cara de Cecilia cuando llegó la cuenta. Parecía que había mordido algo agrio. La mañana siguiente trajo nuevas complicaciones. A las 6 en punto exactamente, mantenimiento comenzó a trabajar en el sistema de agua caliente. Las tuberías corrían a través de las paredes adyacentes a las habitaciones 12 y 14. El sonido era impresionante. Martilleo, estruendo, agua corriendo a través de tuberías viejas. Perfectamente legal, perfectamente cronometrado. Realicé mi recorrido matutino por la propiedad a las 6:15, portapapeles en mano, pasando casualmente por sus habitaciones justo cuando Bernardo salía en bata de baño, con el cabello parado en ángulos, luciendo demacrado. Buenos días. Perdón por el ruido. Reparaciones necesarias. Deberían terminar a las 7. Parpadeó hacia mí, demasiado cansado para formar una respuesta. Continué mi inspección, anotando elementos en mi portapapeles que no tenían nada que ver con él. Para el tercer día, el patrón era innegable. El Wi-Fi se volvió inestable.
funcional en el vestíbulo y el restaurante, misteriosamente cayéndose en sus habitaciones específicas. Nuestro técnico se encogió de hombros disculpándose. Infraestructura de la isla. A veces las señales no llegan a ciertas áreas. Los pedidos de servicio a la habitación se retrasaron. No excesivamente. Nada procesable. Pero 60 a 90 minutos, en lugar de los prometidos 30 a 45. Respaldo en la cocina durante las horas pico. Pasaba a veces. Las horas de la piscina se ajustaron para limpieza. El anuncio fue para todos los huéspedes. Mantenimiento de rutina. De 2 a 4 de la tarde diariamente. Las mejores horas de la tarde. Bernardo y Cecilia habían planeado pasar esas horas junto a la piscina. Cada incidente solo era menor. Juntos, eran sofocantes. Rodrigo documentó todo. Lo vi a través de la ventana, fotografiando su vista al estacionamiento, cronometrando su pedido de servicio a la habitación con el cronómetro de su teléfono, grabando la desconexión del Wi-Fi. Estaba construyendo un caso, recolectando evidencia. ¿Para qué? Exactamente, no estaba seguro, pero no me preocupaba. Todo lo que había implementado caía dentro de las operaciones hoteleras aceptables. El mantenimiento ocurría. El Wi-Fi tenía cortes. Las cocinas experimentaban retrasos. No había violación de ninguna norma o ley, solo inconvenientes constantes. El 23 de agosto, Rodrigo me confrontó cerca de la recepción. Computadora portátil abierta, mostrando documentación. El Wi-Fi en nuestras habitaciones no funciona. Miré su pantalla. Mariana mencionó problemas de conectividad. Hemos contactado al proveedor de servicios. ¿Cuándo se arreglará? Revisé mi reloj. Indicaron de 24 a 48 horas para la disponibilidad del técnico. El centro de negocios y el vestíbulo tienen conexiones estables si necesitas acceso a Internet. Esto es ridículo. Es infraestructura de la isla. No controlo el horario del proveedor de telecomunicaciones. Cerró su computadora portátil de golpe y se alejó. Para la noche del 24 de agosto, la familia se estaba fragmentando. Observé desde la ventana de mi oficina cómo Valeria se sentaba sola junto a la piscina. Durante las breves horas que permaneció abierta, Rodrigo caminaba cerca, teléfono presionado a su oreja, probablemente investigando alternativas, encontrando ninguna en su rango de precios. Bernardo y Cecilia se acurrucaban bajo una sombrilla, susurrando con urgencia tensa, mirando ocasionalmente hacia Valeria con expresiones que no eran comprensivas. Se estaban culpando mutuamente, asignando fallas. La presión estaba funcionando exactamente como estaba diseñada. Esa noche, vi luces encendidas hasta tarde en la habitación 14. Bernardo y Cecilia estaban despiertos, probablemente discutiendo sus opciones, encontrando ninguna aceptable. En la habitación 12, la silueta de Valeria se movía pasando la ventana repetidamente, caminando, incapaz de calmarse. La luz de Rodrigo permaneció encendida más allá de la medianoche. A través de las paredes delgadas, el personal de mantenimiento informó haber escuchado clics de teclado, escritura rápida y agresiva. Hice una nota en mi tableta. Monitoreo requerido. Luego volví a los negocios operativos reales. Contratos de proveedores que necesitaban revisión. Un problema de personal que Mariana había marcado. Proyecciones trimestrales para mis otras propiedades. Bahía Paraíso era un hotel real. Lo estaba dirigiendo correctamente, mejorando sistemas, abordando necesidades de mantenimiento genuinas. Que la familia Morgan estuviera experimentando los dolores de transición y crecimiento de la nueva propiedad era simplemente un momento desafortunado, o el momento perfecto, dependiendo de la perspectiva. A la mañana siguiente, Mariana llamó a mi celular a las 8. Señor, debe saber, la familia publicó varias críticas negativas durante la noche. No me sorprendió. ¿Qué tan malas? Una estrella en 3 plataformas. El lenguaje es agresivo. Acusaciones de discriminación y acoso. ¿Alguna acusación es objetivamente precisa? No. Todo lo que hicimos estuvo dentro de la política y la ley. Redacte respuestas profesionales. Reconozca la insatisfacción. Haga referencia a la transición de propiedad. Ofrezca un compromiso general con la mejora del servicio. No se involucre con acusaciones específicas. Ya empecé. Se las enviaré para su aprobación. Busqué las reseñas en mi computadora portátil. La de Bernardo y Cecilia era venenosa. El propietario participa en acoso selectivo. Después de descubrir conexiones personales,
Degradó sistemáticamente nuestra experiencia. Prácticas comerciales poco éticas. Trato discriminatorio. Evitar a toda costa. La de Rodrigo usaba lenguaje que sonaba legal. Incumplimiento de contrato con respecto a las asignaciones de habitaciones. Aumentos de precios no autorizados. El propietario tiene un claro conflicto de intereses. Violaciones de los derechos del consumidor. Se buscará recurso legal. Las leí 2 veces. Analítico en lugar de emocional. Estaban enojados. Desesperados. Aferrándose a armas que no tenían. Mis respuestas, redactadas cuidadosamente y revisadas por Mariana, se publicaron al mediodía. Lamentamos la insatisfacción de este huésped. Las transiciones de propiedad ocasionalmente requieren ajustes operativos mientras trabajamos para mejorar los estándares de servicio. Agradecemos todos los comentarios y seguimos comprometidos a brindar hospitalidad de calidad. Profesional. Inexpugnable. Intocable. En la habitación 14, imaginé a Rodrigo actualizando los sitios de reseñas, viendo mi respuesta, dándose cuenta de que no le daba nada que atacar. 3 días más hasta la salida. 3 días más hasta que enfrentaran la factura, calculada a las nuevas tarifas, incluyendo todos los cargos por servicio, tarifas del complejo e incidentales. 3 días más hasta que regresaran a la ciudad y descubrieran lo que había hecho con la casa. Sonreí brevemente. Solo en mi oficina. Luego volví al trabajo. La respuesta de Rodrigo apareció en línea a las 7 de la mañana siguiente. Detallada, metódica, citando estatutos específicos que había investigado sobre la protección al consumidor en las islas. Había pasado horas en ello. Podía notarlo por las marcas de tiempo precisas, las citas legales, el profesionalismo desesperado de alguien que busca ventaja. Fue impresionante. También fue inútil. Para las 9 de la mañana estaba sentado en la oficina de un abogado local. Me enteré de esto más tarde por Mariana, quien lo escuchó de nuestro mesero del restaurante que había escuchado a Rodrigo haciendo la cita por teléfono. Isla pequeña. Pequeño complejo. La información viajaba. La consulta le costó $350. Lo supe porque se quejó de ello ruidosamente con Valeria en el pasillo después. Su voz llevando a través de su puerta abierta. El abogado no había encontrado nada procesable. Los cambios de precios se implementaron legalmente con el aviso requerido. Las reasignaciones de habitaciones durante las transiciones de propiedad estaban dentro de los derechos del hotel. El mantenimiento era rutina. Las fallas de Wi-Fi eran problemas de infraestructura. No negación intencional del servicio. Dijo que podemos dejar críticas negativas o encontrar alojamiento alternativo, le dijo Rodrigo a Valeria, con la voz tensa de furia apenas contenida. Eso es todo. Ese es nuestro recurso legal. La respuesta de Valeria fue demasiado tranquila para escucharla, pero el seguimiento de Rodrigo no lo fue. $350 para que nos digan que estamos jodidos. 1 hora después, sonó mi teléfono. El nombre de Valeria en la pantalla. Contesté al tercer timbrazo. Hola, Valeria. Respiración. Irregular. Inestable. Entonces, ¿cómo pudiste hacernos esto? Su voz se estaba quebrando. Había estado llorando. Podía escucharlo en el espesor de sus palabras, la forma en que venían en jadeos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? Mantuve mi tono medido. Calmado. Estoy llevando a cabo negocios. Querías unas vacaciones sin mí. Tienes unas. Nos estás castigando. Esto es cruel. Esto es lo que elegiste. Simplemente estoy brindando el servicio por el que estás pagando. Cuando regresemos, su voz se elevó a algo cercano a la histeria. Cuando regresemos, te desalojaremos de nuestra casa. La venderemos te guste o no. El hielo se cristalizó en mi pecho. Este era el momento que había anticipado y para el que me había preparado. Inténtenlo. Una palabra. Entregada plana. Final. Ella sollozó una vez, fuerte y áspero. Luego, la línea se cortó. Me senté en mi oficina de Bahía Paraíso, teléfono todavía en mano, y consideré la conversación. Valeria se estaba desmoronando. Bien, Rodrigo estaba desesperado, tirando dinero a abogados que no podían ayudarlo. Mejor, Bernardo y Cecilia estaban humillados. Su jactancia ante los vecinos ahora era una fuente de mortificación. Perfecto. Pero la amenaza de la casa requería atención inmediata. Reservé un vuelo de tarde a la ciudad. La oficina del licenciado Méndez era exactamente como la recordaba. Modesta, profesional, papeleo organizado en pilas precisas.
Tenía los documentos del fideicomiso listos, impresos y marcados con banderas de colores donde necesitaba firmar. Esto hace que la propiedad sea intocable sin su autorización explícita, explicó, deslizando la primera página sobre su escritorio. Su hija no puede forzar la venta. No puede reclamar derechos de herencia mientras usted viva. Ni siquiera puede impugnar el acuerdo sin un gasto legal significativo. Eso es exactamente lo que necesito. Me estudió brevemente. ¿Puedo preguntar qué provocó este nivel de protección? Complicaciones familiares. El licenciado asintió sabiamente, sin preguntar nada más. Firme aquí, aquí, e iniciales en la página final. Trabajé a través de los documentos metódicamente. Cada firma, cada inicial, otro candado en algo que Valeria pensaba que podía quitarme. Cuando Elena y yo compramos esta casa en 1999, Valeria tenía 11 años. Corriendo por las habitaciones vacías antes de que hubiéramos movido los muebles. Había reclamado el dormitorio con el asiento junto a la ventana, haciéndonos prometer que siempre sería suyo. Yo había mantenido esa promesa durante 26 años. Ahora quería venderla para pagar tarjetas de crédito. Hablando de eso, en el escritorio del licenciado saqué mi servicio de monitoreo de crédito en mi teléfono. Yo había firmado como aval en 2 de las tarjetas de Valeria hace años cuando estaba estableciendo crédito. Las cuentas vinculadas se mostraban en mi informe. $48,000 en deuda. Me desplacé por los detalles. Múltiples tarjetas de crédito, todas abiertas o aumentadas significativamente en los últimos 6 meses. Un préstamo personal de un prestamista depredador al 18% de interés, anticipos de efectivo, transferencias de saldo, el patrón de gente haciendo malabarismos, desesperada, contando con dinero que aún no tenían, contando con mi casa. Tomé una captura de pantalla, luego otra de la línea de tiempo. La acumulación de deuda se había acelerado en junio, alrededor del momento en que Rodrigo había anunciado las vacaciones, alrededor del momento en que habían comenzado a planear presionarme para vender. Habían gastado dinero que esperaban obtener de mi capital. Todo parece estar en orden, dijo el licenciado Méndez, aplicando su sello notarial a la página final. Presentaré esto ante el registro del condado esta tarde. Tendrá protección completa. Deslicé una copia en mi maletín. Dejé otra con el licenciado y llevé la tercera a mi auto. El vuelo de regreso a la isla no salía hasta la mañana siguiente, así que pasé la noche en mi propia casa. Mi casa legalmente protegida y completamente controlada. Caminé por las habitaciones que Valeria quería vender, tocando las paredes que Elena había ayudado a pintar, parándome en la cocina donde habíamos hecho el desayuno durante 30 años. Valeria podía amenazar todo lo que quisiera. Esta casa era mía. Regresé a Bahía Paraíso la mañana del 26 de agosto. Mariana me recibió en la oficina con actualizaciones. La familia Morgan estaba apagada, pasando un tiempo mínimo en sus habitaciones, evitando el restaurante donde los precios dolían demasiado. Habían descubierto un camión de comida a 3 millas por la carretera, y caminaban allí para comidas más baratas. El calor los está afectando, informó Mariana. La señora Morgan, la mayor, parecía quemada por el sol y exhausta ayer. ¿Y las reseñas? Sus respuestas están publicadas. Profesionales. Breves. Hemos tenido 3 nuevas reservas desde ayer. Adivine quién leyó las reseñas y nuestras respuestas y apreció nuestra transparencia sobre el periodo de transición. Bien. Las críticas negativas en realidad estaban ayudando. La gente entendía que los cambios de propiedad creaban interrupciones temporales. Mis respuestas medidas demostraban profesionalismo. Los ataques de Rodrigo estaban siendo contraproducentes. Busqué las reseñas de nuevo, leyéndolas con una nueva perspectiva. Toda esa rabia, todas esas acusaciones, todo ese lenguaje legal desesperado, lo hacía parecer irrazonable, especialmente contra mi tranquilo reconocimiento de las dificultades temporales. Una cosa más, dijo Mariana. El señor Morgan preguntó sobre la salida anticipada. Quería saber si irse un día antes reduciría su factura. Levanté la vista. ¿Qué le dijiste? Que nuestra política de cancelación requiere el pago completo de las fechas reservadas, independientemente de la salida anticipada. Todavía debería pagar por las 7 noches. Bien. Ella vaciló. Preguntó cuánto sumaría la factura final. Se la calculé. Con las tarifas actualizadas, todas las comidas y servicios, tarifas del complejo, incidentales, son aproximadamente $4,200.
Más del doble de lo que habían presupuestado, imaginé. Más de lo que esperaban cuando Rodrigo había servido con presunción mi vino en mi mesa de comedor, cuando Valeria había dicho que necesitaban un descanso de mí. Cuando escuchó la cantidad, continuó Mariana. Se puso pálido. Dijo que debía haber un error. ¿Lo hay? No. Todo es exacto de acuerdo con los precios actuales y su uso. Entonces no hay error. Pasé el resto del 26 de agosto revisando las operaciones comerciales reales. Bahía Paraíso tenía huéspedes además de los Morgan, después de todo, y merecían un servicio adecuado. Aprobé el horario de personal de Mariana. Revisé el presupuesto de mantenimiento trimestral y me reuní con nuestro proveedor de alimentos sobre mejoras en la cadena de suministro. Para la noche, estaba genuinamente cansado por el trabajo legítimo. A través de la ventana de mi oficina, vi a la familia Morgan sentada por separado alrededor de la piscina. No juntos, por separado. Valeria en una tumbona. Rodrigo en otra a 3 metros de distancia. Bernardo y Cecilia en una mesa. Bernardo leyendo algo en su tableta. Cecilia mirando a la nada. Habían dejado de hablarse. Las vacaciones por las que habían estado tan emocionados. La experiencia exclusiva de Complejo Boutique, de la que habían presumido ante los vecinos, se había convertido en una sentencia de prisión que estaban soportando en silencio aislado. Un día más hasta la salida. Un día más hasta que enfrentaran esa factura de $4,200. Un día más hasta que regresaran a la ciudad y descubrieran que la casa estaba fuera de su alcance. Abrí mi maletín. Saqué la copia del documento del fideicomiso y la leí una última vez. Cada cláusula, cada protección, cada garantía de mi control absoluto. La casa era mía, solo mía. Y por el informe de Mariana, no tenían idea de lo que les esperaba al momento del checkout. Me permití un momento de satisfacción. No alegría. No crueldad. Solo la fría satisfacción de las piezas cayendo en su lugar exactamente como estaba diseñado. Luego devolví el documento a mi maletín y lo cerré con llave. Mañana traería los movimientos finales. Esta noche, los dejaría sentarse con su costosa mediocridad, sus sueños de vacaciones destrozados, su unidad familiar fragmentada. Esta noche, los dejaría preguntarse qué más había planeado. Lo averiguarían bastante pronto. Pasé el 26 de agosto revisando los detalles finales con Mariana. La familia Morgan, informó, había solicitado la salida anticipada, partiendo el 27 en lugar del 28, tratando de escapar un día antes, como si irse antes borrara de alguna manera lo que había sucedido. Parecen ansiosos por llegar a casa, dijo Mariana diplomáticamente. Imagino que lo están. Ella abrió su cuenta en la pantalla. La factura final está lista para revisión. Estudié el desglose, cargos de habitación a las tarifas actuales, comidas en el restaurante, pedidos de servicio a la habitación, tarifas del complejo, incidentales, cada cargo legítimo, cada precio publicado legalmente. La matemática de la consecuencia, calculada hasta el último dólar. Procésela exactamente como se muestra, dije. Sin ajustes. En la mañana del 27, observé desde la ventana de mi oficina cómo llevaban el equipaje al área de recepción. Bernardo se movía lentamente, pareciendo más viejo de lo que se veía hace una semana. Cecilia mantenía sus gafas de sol puestas, a pesar de estar adentro. La postura de Rodrigo era rígida, furia controlada en cada movimiento. Valeria caminaba al último, con los hombros curvados hacia adentro, disminuida. Mariana los saludó con cortesía profesional. Buenos días. Haciendo el checkout, Rodrigo colocó sus tarjetas llave en el mostrador con precisión. Sí. Salida anticipada. Por supuesto. Los dedos de Mariana se movieron por el teclado. La impresora cobró vida, produciendo la factura final. La colocó boca abajo en el mostrador. La deslizó hacia Rodrigo con gracia practicada. Él la levantó con confianza, le dio la vuelta. Su mano se congeló en el aire. No pude escuchar sus palabras exactas desde mi oficina, pero vi su boca formarlas. Esto dice $4,200. La respuesta de Mariana fue tranquila, ensayada. Hizo un gesto hacia el desglose detallado. Explicó cada sección. Tarifas actualizadas, gastos de comida, tarifas del complejo. Todo documentado, todo legal. La voz de Rodrigo se elevó. Otros huéspedes en el vestíbulo miraron. Mariana mantuvo su compostura profesional, haciendo referencia a los términos y condiciones, cláusulas de transición de propiedad.
Notificaciones por correo electrónico enviadas el 19 de agosto. Rodrigo sacó su tarjeta de crédito. La golpeó contra la terminal. Rechazada. Intentó de nuevo, ingresando el PIN manualmente esta vez. Rechazada. Sacó una tarjeta diferente. La terminal pitó el rechazo. Su cara estaba blanca ahora. Un brillo de sudor visible en su frente. A pesar del aire acondicionado, se volvió hacia Bernardo. No pude escuchar el intercambio, pero Bernardo negó con la cabeza lentamente, mirando al suelo. Cecilia acercó su bolso a su cuerpo, protectora. Valeria dio un paso adelante. No habló, no miró a Rodrigo a los ojos. Solo le entregó a Mariana su tarjeta de crédito y miró a la pared mientras la transacción se procesaba. Aprobada. Tomó el recibo, lo dobló sin mirar y lo puso en su bolso. La familia se movió hacia la salida como personas saliendo de un hospital después de malas noticias. Lentos, silenciosos, derrotados. No los vi alejarse. Ya no eran mi preocupación. Mariana vino a mi oficina 1 hora después. Se han ido. Gracias por manejar eso profesionalmente. Fue difícil de ver. Hizo una pausa. Incluso conociendo el contexto. Las consecuencias siempre son difíciles. Eso es lo que las hace efectivas. Volé de regreso a la ciudad esa tarde. Mientras viajaban en un pesado silencio podía imaginarlo. Los 4 incapaces de mirarse el uno al otro. Rodrigo mirando por la ventana del avión. Valeria con los ojos cerrados. Bernardo y Cecilia sentados en una fila diferente. Revisé los informes operativos de Mariana para la semana. Bahía Paraíso había funcionado bien. Otros huéspedes habían dejado críticas positivas. Las críticas negativas de la familia Morgan en realidad habían aumentado las reservas. La gente apreciaba mis respuestas transparentes y profesionales. El negocio era sólido. La venganza estaba completa. Había cronometrado todo con precisión. Mientras estaban en la isla, el licenciado Torres había entregado los documentos del fideicomiso a mi casa. Dejó un sobre legal en la mesa de la cocina donde no podían pasarlo por alto. Llegarían a casa exhaustos, financieramente devastados, emocionalmente fracturados, y encontrarían ese sobre esperando. Aterricé en la ciudad esa noche, pero no fui a casa. Me quedé en uno de mis hoteles en su lugar, la propiedad boutique en el norte. Agradable pero no ostentosa. Quería que descubrieran los documentos sin mí allí. Quería que leyeran los términos de alquiler, la estructura del fideicomiso, la realidad de que la casa que habían planeado vender estaba completamente fuera de su alcance. A la mañana siguiente, 28 de agosto, regresé a mi casa. La cocina mostraba evidencia de la rabia de Rodrigo. Correo esparcido por el suelo. Un tazón decorativo roto. Una abolladura en la pared cerca de la encimera. El sobre legal yacía abierto y roto. Documentos esparcidos por la mesa. Habían estado aquí. Habían descubierto la verdad. Y se habían ido. Limpié el tazón roto. Apilé el correo. Dejé la abolladura en la pared. La evidencia era útil a veces. Mi teléfono sonó esa noche. Bernardo. Héctor. Su voz era cuidadosa, medida. Quería disculparme por la condición en que dejamos tu cocina. Rodrigo estaba molesto. Lo noté. Cecilia y yo no teníamos idea sobre la situación de la casa. Si hubiéramos sabido, hubieras. ¿Qué? ¿No tomado las vacaciones de las que presumieron ante sus vecinos? Silencio. Luego en voz baja. Los Henderson preguntaron cómo estuvo el exclusivo complejo. Habían visto las reseñas en línea. Alguien publicó fotos. Estoy seguro de que fue incómodo. Cecilia está mortificada. Le dijimos a todos que estas serían unas vacaciones de lujo. Fueron unas vacaciones en un complejo turístico. El lujo fue su asunción. Exhaló lentamente. Rodrigo y Valeria se están quedando con nosotros temporalmente, solo hasta que resuelvan las cosas. Eso es generoso de tu parte. No realmente. Apenas podemos permitírnoslo. La consulta del abogado, los gastos de comida, cambiar nuestros vuelos. Estamos vacíos también. No dije nada. ¿Qué había que decir? Se habían alineado con los planes de Rodrigo y Valeria. Habían participado en mi exclusión, disfrutado la idea de unas vacaciones a las que yo no era digno de asistir. Ahora estaban experimentando las secuelas. Héctor, ¿hay alguna manera? No. No sabes lo que iba a preguntar. Sí, lo sé. Y la respuesta es no. Tomaron decisiones. Estas son las consecuencias. Colgó sin despedirse. 3 horas después, Valeria llamó. No contesté. Dejó un correo de voz, quebrada,
sollozando, apenas coherente. Algo sobre $1,800 al mes. Algo sobre deudas. Algo sobre Rodrigo culpándola por no controlarme. Lo escuché una vez. Luego lo borré. Esto era exactamente lo que necesitaba suceder. Necesitaban sentarse con lo que habían hecho. Entender el peso total de sus elecciones. Las lágrimas de Valeria no eran arrepentimiento todavía. Eran autocompasión. Estaba llorando por las consecuencias, no porque genuinamente entendiera sus fallas. Esa noche, solo en mi casa con sus cortinas anticuadas y muebles gastados, caminé por habitaciones que habían criado a Valeria desde la infancia hasta la edad adulta. Su dormitorio todavía tenía el asiento junto a la ventana donde leía durante horas. La cocina todavía tenía el taburete que construí para que pudiera ayudar a Elena a cocinar. Esta casa estaba llena de recuerdos de una hija a la que había amado incondicionalmente. Esa hija había desaparecido en algún lugar del camino. Tal vez podría regresar, tal vez no. Pero yo había hecho lo que necesitaba hacer. Mostrarle que el respeto importa, que las personas no son recursos, que los padres, incluso aquellos con casas modestas y chaquetas viejas, tienen dignidad que no debe ser pisoteada casualmente. Si aprendía de esto dependía de ella ahora. Yo había enseñado la lección. El resto era suyo para resolver. Pasaron 2 días antes de que tocara a mi puerta. La abrí para encontrar a una Valeria disminuida, sin maquillaje, ropa sencilla, exhausta más allá de las palabras. «Papá, ¿podemos hablar?». Me hice a un lado. Se sentó en el borde del sofá, con las manos cruzadas. «Fui una hija terrible. Siempre estuviste ahí, y te traté como si fueras invisible. Lo siento mucho». Mantuve mi expresión neutral. No hice esto por venganza. Lo hice para mostrarte cómo se ve el respeto. Ella asintió, las lágrimas cayendo. No la consolé. Necesitaba sentarse con esto. Regresó el 2 de septiembre, más tranquila. «Rodrigo y yo nos estamos divorciando. Me culpó por no controlarte. Me mostró los papeles del divorcio. Citas con consejeros de crédito. Solicitudes de empleo. Estoy asumiendo la responsabilidad». Escribí 2 opciones en un papel. 1. Tú y Rodrigo pagan lo que deben. Luego terminamos. 2. Te quedas sola. Pagas alquiler. Reconstruyes independientemente. 2. Tal vez reparemos las cosas. Señaló la opción 2 sin dudarlo. Sin dinero de mi parte. Sin atajos, dije. Estoy segura. El 5 de septiembre, trajo sándwiches baratos. Comimos en la terraza. Le mostré mi portafolio de hoteles. 4 propiedades. Millones en activos. Siempre fuiste tú. Su voz se quebró. No quería que el dinero te cambiara, pero yo cambié de todos modos. Me convertí en alguien que te veía como un recurso, no como un padre. Nos sentamos mientras caía la tarde. No era perdón todavía. Eso requería tiempo. Pero ya no era guerra tampoco. ¿A la misma hora la próxima semana?, preguntó. A la misma hora. Después de que se fue, me quedé en la terraza pensando en lo que había construido. No la existencia modesta que habían asumido, sino la vida exitosa que había estado viviendo todo el tiempo. Nunca se habían molestado en verlo. Ahora, Valeria estaba empezando a hacerlo. Había establecido límites, exigido respeto. Le había mostrado que las consecuencias no eran crueldad, eran claridad. Esto nunca se trató de destruirla. Se trataba de restaurar mi propia dignidad, enseñándole que las personas merecen consideración básica, que el respeto no es automático, especialmente no de la familia. Valeria tocó de nuevo la semana siguiente y la siguiente. Cada visita estaba más centrada. Me mantuve cauteloso, no ofrecí ayuda financiera, pero me presenté, porque la venganza no se trata de destruir a otros. Se trata de restaurar tu propia dignidad, mostrar consecuencias y luego, si demuestran ser dignos, ofrecer la posibilidad de redención. Valeria estaba trabajando por la suya. Si se la ganaría quedaba por verse, pero lo estaba intentando, y yo estaba dispuesto a dejarla intentar. Eso era suficiente. Por ahora.